Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 347. Leeremos el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, la carta de San Pablo a los Efesios y el Apocalipsis. Paul's letter to the Ephesians, the primero tres chapters 1 to 2 and 3, as well as the book of Proverbs, chapter 29 versos 18 through 21. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Pablo hace su defensa ante Agripa. Agripa dijo a Pablo: «¿Tienes permiso para hablar por ti mismo?». Entonces Pablo extendió la mano e hizo su defensa. «Me considero afortunado de que sea ante ti, rey Agripa. Hoy voy a hacer mi defensa contra todas las acusaciones de los judíos, porque tú estás especialmente familiarizado con todas las costumbres y controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, transcurrida desde el principio entre mi propia nación y en Jerusalén, es conocida por todos los judíos a quienes conocen desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que, según el partido más estricto de nuestra religión, he vivido como un fariseo. Y ahora estoy aquí en juicio por la esperanza y la promesa hecha por Dios a nuestros padres, a la que nuestras 12 tribus esperan llegar al adorar fervientemente noche y día. Y por esta esperanza me acusan los judíos. Rey, ¿por qué alguno de vosotros cree increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. No solo encerré en la cárcel a muchos de los santos por autoridad de los sumos sacerdotes, sino que, cuando fueron condenados a muerte, di mi voto contra ellos, y los castigué a menudo en todas las sinagogas, y traté de hacerlos blasfemar y de encolerizarlos contra ellos. Los perseguí hasta ciudades extranjeras». Pablo relata su conversión. «Así viajé a Damasco con la autoridad y la comisión de los sumos sacerdotes. Al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más brillante que el sol, que brillaba en torno a mí y a los que viajaban conmigo. Y cuando todos caímos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te duele dar coces contra los aguijones? Y yo dije: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie. Porque para esto me he aparecido a vosotros, para encargaros que sirváis y deis testimonio de las cosas en que me habéis visto, y de aquellas en que me apareceré a vosotros, librándoos del pueblo y de los gentiles a quienes os envío. Para abrirles los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre los santificados por la fe en mí». Pablo habla de su predicación. «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que declaré primero a los de Damasco, después a los de Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y también a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, y que hiciesen obras dignas de su arrepentimiento. Por eso los judíos me apresaron en el templo e intentaron matarme. Hasta hoy he tenido la ayuda que viene de Dios. Y por eso estoy aquí dando testimonio a pequeños y grandes, diciendo nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo debía padecer, y que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles». Pablo apela a Agripa para que crea, y mientras hacía así su defensa, Festo dijo a gran voz: «Pablo, estás loco. Tu gran erudición te está volviendo loco». Pero Pablo dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que digo la verdad sobria. Porque el rey sabe de estas cosas, y a él hablo libremente. Estoy seguro de que nada de esto se le ha escapado. Porque esto no se hizo en un rincón. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Sé que crees». Agripa dijo a Pablo: «En poco tiempo piensas hacerme cristiano». Y Pablo dijo:
sea corto o sea largo, quisiera a Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegasen a ser como yo, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey se levantó, y el gobernador, y Berenice, y los que estaban sentados con ellos, y cuando se hubieron retirado, se dijeron unos a otros, este hombre no hace nada para merecer la muerte o la prisión. E Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Salutación Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios a los santos que también son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él, nos destinó en amor a ser sus hijos por medio de Jesucristo, según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros delitos, según las riquezas de su gracia, que derramó sobre nosotros. Porque nos ha dado a conocer con toda sabiduría y nos ha incitado al misterio de su voluntad según su propósito, que estableció en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, a fin de unir en Él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas según el consejo de su voluntad. Nosotros, los que primero esperamos en Cristo, hemos sido destinados y señalados a vivir para alabanza de su gloria en Él. Vosotros también, que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos posesión de ella para alabanza de su gloria. Oración de Pablo por eso, porque he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y una revelación en el conocimiento de Él. Que sean iluminados los ojos de vuestros corazones. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos? ¿Y cuál es la inconmensurable grandeza de su poder en nosotros? ¿Quién cree según la obra de su gran poder, que realizó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales? Porque está por encima de todo poder, autoridad, mando y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y lo ha constituido cabeza sobre todas las cosas en favor de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que siente todo en todos. Capítulo 2. De la muerte a la vida con Cristo. De la muerte a la vida con Cristo. Y a vosotros os dio vida, cuando estabais muertos por la transgresión y los pecados en que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre estos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos del cuerpo y de la mente. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, como los demás hombres. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las inconmensurables riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas unánimes en Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por lo que se llama circuncisión, la cual es hecha en la carne por manos.
Acordaos de que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la comunidad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro intermedio de enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos y de las ordenanzas, para crear en sí mismo un solo hombre nuevo en lugar de los dos, haciendo así la paz, y reconciliarnos a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, poniendo así fin a la enemistad. Y vino y os anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. Porque por él tenemos ambos acceso al Padre en un solo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio está unido y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también estáis edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. El ministerio de Pablo a los gentiles. El ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta razón yo, Pablo, prisionero por Cristo Jesús en favor de vosotros los gentiles, suponiendo que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, como el misterio me fue dado a conocer por revelación. Como he escrito brevemente, cuando leáis esto, podréis preceder mi conocimiento del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así es como los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el evangelio de este evangelio fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dado por obra de su poder. A mí, aunque soy el más pequeño de todos los santos. Esta gracia me fue dada para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y para hacer ver a todos cuál es el designio del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que ahora, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto fue según el propósito eterno que ha realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos confianza y seguridad de acceso por nuestra fe en Él. Por eso os pido que no desfallezcáis por lo que estoy sufriendo por vosotros, que es vuestra gloria oración por los efesios. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en el cielo y en la tierra, para que, según las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que, arraigados y cimentados en el amor, tengáis poder. Para que comprendáis con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A aquel que, por el poder y la obra que hay en nosotros, es capaz de hacer mucho más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos 18 a 21. Donde no hay profecía, el pueblo desecha la moderación, pero bienaventurado el que guarda la ley con meras palabras. El siervo no es disciplinado, pues aunque entiende, no hace caso. ¿Ves a un hombre que se precipita en sus palabras? Hay más esperanza para un necio que para él. El que mima a su siervo desde la infancia, al final lo encontrará su heredero. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Te damos gracias. Muchas gracias. Tú eres Dios Padre. Tú eres de quien procede toda paternidad. Eres tú y los que reúnes para que sean tuyos, para que sean tu familia. De aquí viene la idea de familia. La idea misma de paternidad. La idea misma de familia viene de ti. La realidad misma del amor se encuentra en tu identidad más profunda. ¿Y tu identidad más profunda? Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo es. Sois una comunión de personas. Eres un intercambio eterno de amor. Te derramas en amor al Hijo, Padre y al Hijo, Jesucristo. Te derramas en amor al Padre, y te alabamos por el Espíritu que es la tercera persona tan real, ese amor tan real que es una tercera persona. Señor Dios, toda paternidad, toda familia en la tierra viene de ti. Por eso te damos las gracias. Gracias por traernos a tu familia. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por permitirnos acceder al poder de tu Espíritu Santo para poder gritar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oga. Así que como mencioné un pequeño caballo hoy. Esperemos que no sea demasiado molesto o demasiado molesto, pero tenemos en San Pablo una vez más, ya sabes, es realmente increíble. Paul es alguien que si le das limones y un montón de azúcar, va a hacer limonada. Porque sabes que no puedes hacer limonada solo con limones. Necesitas azúcar. Pero yo digo, aquí está San Pablo que está en juicio y él usa esta oportunidad para básicamente tratar de convertir a la gente que está escuchando su caso esencialmente. Y piensas en esto como pensar en no quiero decir solo positividad, eso no es necesariamente. La actitud de puedo hacerlo, tal vez sea parte de ello. Pero aún más, la virtud profunda, la virtud teológica profunda de la esperanza, que es Dios, tú puedes hacer cualquier cosa con cualquier circunstancia. Dios puedes hacer cualquier bien incluso en la peor situación posible. Y aquí está San Pablo, y está frente a Agripa y frente a Festo, frente a Berenice y todas estas otras personas. Y básicamente les está contando su historia, ¿verdad? Le cuenta su historia de conversión. Y luego me encanta esto. Al final del capítulo 26, él dice, Rey de Agripa, ¿crees en los profetas? Sé que crees en los Agripa, le dice a Pablo. Básicamente, quieres convertirme en cristiano. Y me encanta la respuesta de Pablo, pero no me importa. Corto o largo no importa. No me importa si lo haces rápido, si lo haces lento. Pido a Dios que no solo tú, sino también todos los que me escuchan hoy puedan llegar a ser como yo, excepto por las cadenas, excepto por estar encerrados. Y por supuesto, Agripa y Berenice y Festes lo hubieran dejado ir. Pero Agripa le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Así que va a ser enviado a Roma, ya sabes, realmente fenomenal, porque tenemos la carta de San Pablo a los Efesios. Y San Pablo escribe esta carta a los Efesios desde el arresto domiciliario en Roma, que es una especie de esta manera providencial en la que nuestras lecturas van de la mano aquí. Nos damos cuenta de que mientras Pablo escribe varias de estas cartas, pero en particular la que estamos leyendo hoy. La carta de Pablo a los Efesios la escribe a la iglesia y enfatiza mientras está bajo arresto domiciliario en Roma y ahora el arresto domiciliario era básicamente una situación en la que me encontré con esto y yo en un comentario que el arresto domiciliario implicaba una guardia básicamente de un soldado romano de algún tipo que su trabajo era cuando era el turno de Pablo o quienquiera que fuera la persona que iba a ser juzgada cuando era su turno de presentarse ante el tribunal. Tenían una hora. Tenían una hora para traer a esa persona. Los guardias hacían una hora para traer a esa persona ante las autoridades, ante César en este caso, correcto. Y aquí está Paul solo para que sea una especie de descanso del faro. Así es. Aquí está Pablo que está usando esta oportunidad no solo en el capítulo 26 de los Apóstoles, sino también aquí cuando está escribiendo a los Efesios como una oportunidad para dar testimonio a estos guardias, dar testimonio a estas personas que fueron asignadas para cuidar de él y asignadas para asegurarse de que se presentaría ante el César cuando fuera el momento. Pero Pablo está escribiendo a los Efesios y lo que está pasando en Efeso, bueno, sabemos que Efeso era una de las ciudades más significativas, ¿verdad? Tenemos Jerusalén, obviamente, claramente significativa. Tenemos Corinto. Leemos a través de St.
Pablo a los Corintios y que era una ciudad muy singular. Éfeso era también una ciudad increíblemente única, fue una ciudad portuaria durante un tiempo en realidad. Si vas allí ahora, el océano está bastante lejos porque se ha llenado de cieno. No es necesario conocer todos los detalles. Pero en aquella época era una ciudad muy religiosa. Era una ciudad muy cosmopolita, y era una ciudad muy religiosa, como creo que he dicho antes. Y así muchas conversiones allí no solo entre los que son judíos, que reconocen que Jesús es verdaderamente el Mesías, sino también entre los gentiles que vinieron a creer en el único Dios y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Y entonces lo que está pasando es lo que ha pasado un montón, que es que veo divisiones, ¿verdad? Tenemos a los cristianos judíos, tenemos a los cristianos gentiles, y vemos este lugar de separación, este lugar de quizás nosotros contra ellos. Aquellas personas que creían que tenías que seguir la ley para seguir a Jesús y aquellos que vinieron a Cristo directamente en oposición a pasar por el judaísmo, Pablo es como uno de sus puntos más primarios de ello. La carta a los Efesios va a ser todos venimos de estos lugares diferentes y sin embargo estamos unidos en un solo espíritu, uno. Bautismo, un fe, un Dios. Bautismo, un fe, un Dios y Padre de todos nosotros, ya sabes, un Jesucristo. Y así esto va a ser realmente increíble. Como he dicho, Pablo está hablando de aquí están todas las bendiciones espirituales que has recibido. Quiero decir, esto es que él está tratando de señalar el hecho de que están unidos en Jesús destacando si eres un cristiano judío, mira cuántas bendiciones tienes en tu vida. Si eres un cristiano gentil, mira todas las bendiciones que tienes en tu vida. Continúa en el versículo 1. Él dice, bueno, en realidad, volvamos arriba. En el capítulo 1, versículo 5. Él nos destinó en amor para ser sus hijos por medio de Jesucristo, conforme al designio de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado. En él tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros delitos según las riquezas de su gracia, que nos prodigó. Y esto es para los cristianos gentiles y para los cristianos judíos. Pablo está dejando esto absolutamente claro y que tiene tanto en el almacén de nuevo en más adelante en el capítulo 1, San Pablo dice, ¿y cuál es la inconmensurable grandeza del poder? Su poder en nosotros que creemos según la obra de su gran poder, que realizó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, está muy por encima de toda regla y autoridad en poder y dominio. Y caramba, es que Pablo está resaltando el hecho de que todos ustedes han estado muertos y ahora están vivos en Jesucristo. Tanto si venís de una tradición judía como si venís de algún tipo de tradición greco-romana gentil. Estaban muertos y ahora están vivos. Ese es el punto culminante, el tema de la segunda mitad del capítulo 2. Ahora sois uno en Cristo. Ahora una de mis líneas favoritas es la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, donde de nuevo Pablo resume este proceso de pasar de la muerte a la vida. Dice en el versículo 3. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos del cuerpo y de la mente. Y así fuimos por naturaleza hijos de ira como el resto de la humanidad. Nuevamente dice nosotros lo que significa judíos cristianos gentiles cristianos, aquí es donde solíamos vivir. Pero entonces él continúa diciendo lo que nos pasó a todos nosotros en el verso 4. ¿Pero Dios quién? Me encanta esto. Oh, pero Dios esto es si quieres escribir algo ponlo en una almohada o tal vez pégalo encima de tu espejo sobre tu lavabo en tu baño como estas dos palabras. Pero Dios, belleza, Dios capital pero Dios. Así que estábamos muertos. Estábamos muertos en el pecado. Estábamos muertos en nuestra quebrantada naturaleza humana y aquí estamos de nuevo, hijos de la ira como el resto de la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero la gracia nos salvó y nos resucitó con Él. Nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrarnos las inconmensurables riquezas de su gracia y bondad para con nosotros.
Y entonces, tan bueno para la gracia, usted ha sido salvado a través de la fe. Esto no es tuyo. Esto no es tu propio hacer, el don de Dios de nuevo, la gracia. Hemos sido salvados a través de la fe. Y la última cosa que solo quiero agash de nuevo, sabiendo que el punto de Efesios es aquí estaban unidos o uno, cristianos judíos, gentiles cristianos. Todos somos parte de esta familia y Dios que destaca el hecho de los gentiles. Así que el comienzo del capítulo 2. Sí, todos éramos por naturaleza hijos de ira. Pero entonces él resalta a los gentiles y dice esto: «Oh, es tan bueno». Recuerden, él dice: recuerden que ustedes estaban en ese tiempo antes de conocer a Jesús. Recuerden que ustedes estaban en ese tiempo separados de Cristo, alienados de la comunidad de Israel, ¿verdad? Así que no eran parte de las promesas de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Y esta es la línea sobre la que escribió el Papa Benedicto. Dijo: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y pienso en esto: no tener esperanza y vivir sin Dios en el mundo. Así es como vive tanta gente ahora mismo. Uno de los impulsos misioneros justo en Patay, no sé, mandatos misioneros para nosotros, es que sabemos esto. Sabemos que todos aquellos que no saben de Jesucristo, que no saben, así que quién es Dios realmente. La idea de la esperanza es solo un deseo. La idea de la esperanza es solo optimismo. Pero eso no es lo que es la esperanza. La esperanza es: sé que puedo confiar en otro. Es esa confianza puesta en otro. Pero quien vive sin Jesús vive sin esperanza y vive sin Dios en el mundo. No es que Dios no los ame. No es que Dios no se muestre de manera oculta y sombría. Sino la profundidad de quién es Dios y la amplitud de quién es Dios en lo alto, quién es Dios. Ya sabes, las personas que no conocen a Cristo viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Incluso aquellos que han oído hablar de Jesús pero nunca lo han encontrado, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así es como todos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso Pablo continúa diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados en la sangre de Cristo. Así que ya no somos extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos vuestros con los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta es la clave, cierto, es que cada uno de nosotros, en un momento dado, estamos alejados de Dios. En un momento dado, ninguno de nosotros pertenecía a Dios. Éramos del maligno. Pero Dios nos ha rescatado, ya sea que éramos originalmente judíos o originalmente gentiles. Dios nos rescató en Cristo Jesús y nos hizo en Él. Así que ya no somos extraños, ya no somos periodistas. Pero ahora somos hermanos y hermanas. Somos hijos e hijas del Padre. Y eso es tan increíble. Y me encanta terminar esto con la última línea del capítulo 3, donde St. El de Paul es ahora. Al que por el poder que actúa dentro de nosotros puede hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o pensamos, sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que es una gran oración para terminar hoy. Esto es solo un regalo para poder recorrer el inicio de la anda de San Pablo a los Efesios. Hoy estoy rezando por ti. Por favor, oren por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.